Vidas ejemplares. Beata Imelda Lambertini. En las primeras décadas del siglo XIII, nació Imelda Lambertini en la villa italiana de Bolonia. Sus padres, el conde Ennano y la condesa Castora, la bautizaron con toda la solemnidad propia de su rango. El nacimiento y bautismo de Imelda fue celebrado en toda la villa con varios días de fiesta y regocijo general. Brindo porque Imelda sea la señora de Bolonia, porque se case con el rey, porque su belleza deslumbre al mundo, porque sea una elegida de Dios. Todos deseaban lo mejor para la niña, pero nadie adivinaba cuál sería su dramático y bello tránsito por la vida. Creció Imelda Lambertini como cualquier otra niña, pero había en ella algo indefinible. Se pensaba que la ternura y la gracia parecen flotar sobre ella. Ella preguntó: «Llévame a la capilla, Irene». «Vamos, pequeña». La mirada al Señor, la niña, con dulcísima nostalgia. Los condes de Lambertini amaban mucho a su hija, pero les preocupaba aquel aire de ausencia que la envolvía. Le decían: «Sal a jugar con los demás niños, Imelda». Imelda reía y jugaba como todos. Pero cuando sufría algún accidente, ella decía: «Te ofrezco este dolor, Señor». Cuando aprendió sus primeras lecciones, le preguntaron: «¿A qué te dedicarás? ¿A tocar el laúd? ¿A bordar? ¿A montar a caballo?» «Me dedicaré a Dios», decía ella. Un día, cuando tenía 9 años, «¿Qué ruido de campanillas es ese?», se preguntaba. Era una procesión en aquel tiempo, cuando un enfermo grave lo pedía al sacerdote con escolta de religiosos, acólitos y cofradías piadosas, sacaba el Vaticano de su tabernáculo y lo llevaba hasta el enfermo con gran solemnidad. «Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar», se decía. Desde ventanas y terrazas la gente arrojaba flores al paso de la procesión. En la calle todos se arrodillaban. «Jesucristo pasa frente a mi casa», decía Imelda. «Iré a su encuentro». Bajó corriendo, abrió la puerta y fue a arrodillarse al paso de la procesión. Un rayo de amor divino se prendió en el corazón de la niña desde ese instante y para siempre. Imelda sintió que Jesús pasaba junto a ella, pero no lo había podido alojarse en su alma. En el siglo XIII nadie podía comulgar antes de cumplir 14 años de edad, aunque tuviera como Imelda una inmensa necesidad espiritual de hacerlo. La niña herida de amor solo anheló desde entonces desposarse con Jesucristo. Aquel nobilísimo amor hacía soñar a Imelda constantemente. «¿Por qué no se me permite recibir la Eucaristía?», pensaba. «Mientras no la reciba, mi alma no se sentirá en paz». Veía el rostro del Señor en todo lo bello, en las flores, en el agua, en los resplandores del amanecer y del crepúsculo. Los padres de la niña se alarmaron. «¿Dónde está Imelda? Debe estar con su aya en la capilla. Me preocupa nuestra hija. Desde varios días está como ausente y melancólica. Así la he observado yo también. Hablaré con ella para saber qué le pasa. Imelda».
¿Qué te pasa, hija? ¿En qué piensas todo el tiempo? Mamá, tengo algo que decirte. Jesucristo me llama. ¿Por qué lo dices, hijita? Mi aya Irene me ha dicho que cerca de aquí hay un monasterio de religiosas dominicas. Déjame ir con ellas. Es allí donde estaré con él. Pero si eres tan pequeña todavía, no importa, déjame ir. Lo consultaré con tu padre. La señora Lambertini contó a su marido lo que había hablado con Imelda. Él decía, yo creo que es un sueño de niña, pero podemos darle el gusto. Dejémosla ir con las dominicas y verás que pronto nos pedirá volver a casa. El conde dispuso la partida pensando que así desengañaría a su hija y que regresaría al hogar en una semana. El convento de las dominicas estaba a pocas leguas de Bolonia, en un lugar llamado Val di Pietra, en medio de un hermoso paisaje. Alto cuando llegó el carruaje. Tocaron la puerta y... Hermana, vengo a dejaros en guarda a esta pequeña hija mía. La hermana le contestó, gloria a Dios en las alturas y a quien me honro en saludar. Preguntó, al señor conde Lambertini. Entrar por el amor de Dios, señor conde. Venid al locutorio y a hablar con nuestra madre superiora. Ya sabéis que aquí ayudamos a educar a las niñas. Ella decía, yo no he venido a educarme, hermana, sino a servir a Dios como vosotras. El conde decía, al menos, madre superiora, tomad a prueba a mi hijita. Imelda, mi nombre es Sor Imelda, dadme un hábito. Luego, la hermana Imelda lleva el hábito con verdadero amor. Madre abadesa, os ruego que me mandéis a visitar sin demora cuando mi hija haya decidido regresar a Bolonia. El padre se saludó y ella decía, apenas comienza mi camino, padre, no pienses en mi regreso todavía. Sin embargo, el conde Lambertini se alejó con la esperanza de que su hija volviera a pesar de todo. Esta es tu celda, aquí no tendrás las comodidades a que estáis acostumbrada. Padecerás frío y asperezas. Ella decía, aquí estaré cerca de Jesucristo, Él será mi abrigo y mi suavidad. Lo único que me hará sufrir es la espera. Aguardar 4 años más para poder recibir la Eucaristía. Aceptó con humildad el duro hecho. Con frecuencia ella tenía sueños simbólicos. Soñaba que atravesaba un bosque lleno de fieras y peligros, pero sin miedo, con un lirio blanco en las manos y siguiendo un disco luminoso que la guiaba desde el cielo. De pronto, en la madrugada, la despertaba el tañido de una campana del convento. Entonces, aunque no era su obligación, se levantaba para acudir a la capilla y cantaba en el coro con las monjas. Luego veía cómo las religiosas se acercaban a las rejas del coro
y recibían la sagrada forma. Ella decía, yo no puedo recibirte. ¿Por qué no hace, Señor, que te reciba de algún modo? No soporto la ansiedad. Imelda quería llevar la misma vida que las religiosas. Se levantaba a la madrugada para orar junto con ellas. Su fervor religioso aumentaba, al igual que el vivo dolor de no poder recibir la Eucaristía. Hacía acopio de paciencia, ella decía, algún día, con espíritu y penitencia, prodigaba esfuerzos y trabajos. Pero había en su interior algo como un vago presentimiento. Ella pensaba, no me prives de ti más tiempo. Así pasaron los días y cuando tenía apenas 12 años, ella dijo, Madre Abadesa, necesito vuestro consejo. Quiero pedir la gracia de que se me permita recibir el sacramento de la comunión, aunque no haya cumplido aún los 14 años de edad. ¿Puedo suplicárselo así a nuestro Padre Confesor? Le dijeron, por mí no hay inconveniente, pero me temo que no se te concederá, pequeña. Deberás esperar. La paciencia agrada a nuestro Señor. Ven conmigo, voy a contarte la historia de Santa Inés, que tenía tu misma edad cuando murió en martirio por amor de Cristo. La religiosa refirió a Imelda la historia de Santa Inés, de quien cuenta la tradición que fue decapitada por dar testimonio de su fe. Ella dijo, bien, Madre Abadesa, hallaré consuelo pensando en Santa Inés y comunicándome por medio de la oración con su espíritu abnegado. Esto le dio fuerzas no solo para esperar, sino para atreverse a hacer lo que había ideado antes. Decidió ir ante el confesor. Le dijo, Padre, por el amor de Dios, hija mía, permíteme recibir la Eucaristía, algo me lo exige desde el fondo de mi corazón. El padre le decía, es conmovedora tu vehemencia por recibir a nuestro Señor Jesucristo, pero tendrás que esperar. Esperar como espera la higuera a que termine el invierno para llenarse de follaje y de frutos. Como esperan las tierras del temporal, la estación de las lluvias. Padre, no recibir la Eucaristía es para mí casi tan terrible como morir. Verás que nuestro Señor te dará fuerzas y te aliviará de algún modo, hija. Ella dijo, esperad, de mí. Mientras tanto, la dulce niña aprendía a leer y a escribir, también a bordar y coser. Aquí no eres la hija de los condes de Lamertini, sino una sierva más en la comunidad, hija. Proseguirás los humildes trabajos como cualquiera de nosotras. No pido otra cosa, reverenda madre. La devota, impaciente, sentía caer al fondo de su pecho el peso de cada día, de cada hora. Sus sueños seguían llenos de visiones sobrenaturales. Ella en los sueños decía, tú me llamas, señora, ya voy. Pero no me dejan llegar a ti. El Señor le decía, no te rindas, que yo te asistiré. Sigue probando acercarte a mí.
Ella pensaba, ¿por qué sueño esto tantas veces? Pronto será el día en que se celebra la ascensión del Señor. Me gustaría recibirlo entonces. Volvería a suplicar al sacerdote capellán que me conceda ese privilegio. Al día siguiente llegó ante el capellán y le dijo: en mis sueños nuestro Señor me ha dicho, sigue probando acercarte a mí. Mañana es la solemnísima festividad de la ascensión del Señor Padre. Quiero que me permitáis unirme a Él en esta ocasión, antes de que venga por mi alma para llevarla a donde está Él. El padre le decía: ¿cómo quisiera complacerte? Pocos seres he conocido tan ansiosos de comulgar con Jesús como tú. Pero, ¿qué quieres que haga yo? Actualmente se exige que nadie comulgue antes de cumplir 14 años. Yo quisiera que cambiara este modo de pensar. En fin, hace 2 años que anhelas lo mismo que ahora. Bien puedes aguardar otros 2 años, hija. Ella decía: no puedo aguantar más. Así llegó el día de la ascensión. Y llegó el momento. En la capilla se celebraría una misa especial y después de ella habría comunión de todas las religiosas. El Padre daba el cuerpo de Cristo. Después de dar la Eucaristía, el capellán volvió al altar para depositar en él el copón con las sagradas formas. Y entonces ocurrió un portento. Una hostia salió del copón y se elevó en el aire. La sagrada forma, flotando, se detuvo sobre la cabeza de Imelda. Ante el asombro de todos, Imelda la contemplaba en éxtasis, recordando las palabras del Evangelio: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendráis vida en vosotros. Mi carne verdaderamente es comida. El capellán tomó la patena y pensó: esta es una señal divina. Se aproximó a la niña y dijo: Jesús, si tal es tu voluntad, desciende y pósate en la patena. La hostia milagrosa descansó en la patena y el sacerdote la tomó y la puso en la boca de Imelda. Imelda recibió con gozo la Eucaristía y permaneció inmóvil en su sitio largamente. Poco después, la comunidad comenzó a abandonar la capilla. Ellas decían: dejemos a Imelda sumergida en sus meditaciones. Con un profundo sentimiento de respeto a la niña, todas las religiosas la dejaron allí en paz. El sacerdote pensó: ha sido la experiencia más emocionante de mi vida. Hora después llegó la hora del recreo. Se preguntaban: ¿no ha venido Imelda? No, reverenda madre. Buscadla en su celda. Allí la hemos buscado ya y no está, madre. Entonces, buscadla en la capilla, donde la dejamos, enseguida. Allí estaba Imelda, pero solo quedaba su cuerpo, pues ya había exhalado el último suspiro. Su primera comunión
había sido definitiva. Su alma había acudido al llamado del Señor. Ellas decían: hemos sido testigos de un milagro de fe, de perseverancia y de amor. Alabado sea Dios. Imelda Lamertini fue expuesta a la contemplación del pueblo que cubrió su cuerpo de flores. Sus padres, Egano y Castora de Lamertini, acudieron enseguida y quedaron atónicos al saber la historia. Ellos decían: teníamos un tesoro y lo ignorábamos. Lo anterior no es una leyenda, sino un hecho que está consignado en la lápida que guarda los restos de Imelda Lamertini, en una capilla de Val di Pietra, Italia. El Papa León XII permitió el culto a la niña, cuya fiesta se celebra el 16 de septiembre de cada año. Se la considera beata y los religiosos y religiosas de Santo Domingo le rinden veneración hasta nuestros días y para siempre.